5:45. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado. Es abogado del UCAP, analista político, director de Law Consultancy. Y perdona que entre todo ese currículum tengo que decir que eres muy joven para ser analista político. Siempre me sorprende todo tu grupo del nivel de análisis, sobre todo objetivo. No es apasionado ni parcializado y con profundidad de conocimiento. No es una cosa que están diciendo de la boca para afuera, sino que estudian y me consta de todo lo que están haciendo. Julio Cellini, ¿cómo estás, Julio? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, Pedro. Siempre, como sabes, un honor y un privilegio estar en este espacio con tanta audiencia y sobre todo en estos momentos que, como tú siempre dices, que el país está buscando como dirección y Exacto. orientación para, bueno, y opiniones diversas para formarse un criterio. También acompañamiento, la gente quiere saber qué está pasando, uno no puede dejar las cosas al aire, uno tiene que más o menos dar la opinión de que uno tiene y por eso los entrevistamos y que den su opinión. A veces uno puede estar de acuerdo con un invitado o no, pero es importante saber cuáles son los análisis, sobre todo en un momento difícil para el país. Y por eso quería empezar, porque hay muchos escenarios planteados en este momento sobre las elecciones en Venezuela y desde afuera quería hablar contigo de este tema, de cómo veías estos escenarios, por favor. Bueno, obviamente convulsa toda la situación a partir del resultado electoral del 28 de julio, donde obviamente al día de hoy lo que se pide al unísono desde la comunidad internacional y desde los distintos actores que hacen vida en el país, las fuerzas vivas, es que se dilucide efectivamente qué fue lo que pasó, y no por una solicitud caprichosa, sino porque así corresponde según la ley. Y cuando se hace una exigencia con respecto a lo que dice la ley, eso tiene que ser recibido con la mayor serenidad y con la mayor amplitud por parte de las instituciones. Las instituciones tienen una razón de ser, y muy especialmente el CNE, que es a quien le corresponde cumplir con una serie de procesos en torno a la celebración de un proceso electoral que no concluye con la celebración justamente de la elección, sino que va más allá. Hay una serie de procesos que tienen que producirse a partir de que pues se produce el día de la votación. Y eso es lo que está pidiendo la sociedad venezolana, y yo creo que es una solicitud pues legítima a partir pues de la certidumbre que está buscando la gente en torno al resultado electoral que fue anunciado. Y no se puede confundir el hecho de solicitar esto con el desconocimiento a la institucionalidad. Al contrario, cuando se le exige a las instituciones que hagan su trabajo, lo que se está reivindicando es la institucionalidad. Lo que se quiere es fortalecer las instituciones. Las instituciones se fortalecen en la medida en que cumplen su trabajo, en que cumplen lo que la ley establece que deben hacer. Y en este caso el Consejo Nacional Electoral está en deuda porque no ha finalizado el proceso de pues escrutinio final o de auditoría final del resultado electoral. Y eso es lo que la sociedad venezolana está pidiendo y lo que la comunidad internacional también está pidiendo para darle certidumbre al país. A nadie le interesa que hayan dudas con respecto al resultado electoral, porque eso solo conduce a escenarios que no le convienen a nadie, escenarios de desconocimiento, de consideraciones con respecto a la legitimidad del gobierno que ha de iniciar el 10 de enero. Y eso, insisto, no le conviene a nadie, independientemente del resultado que arroje pues la La auditoría auditoría. final que debe hacerse y que tiene que hacerse con la mayor pluralidad posible. Bueno, lo que nos interesa es justamente que haya certidumbre y que no vayamos nuevamente a una crisis de legitimidad que nos afecta a todos, a los que estamos aquí dentro del país, al empresariado, Sí. a todos. Ahora te pregunto algo. Hay tres países que han estado muy encima de todo esto tratando de dar una salida diplomática y tener una solución a lo que al problema que estás planteando. Y son México, Colombia y Brasil. Algunos se han como distanciado, dice, este no es mi problema, lo dijo la presidenta nueva de México, felicitaciones, mujer, todo, un nuevo socialismo, un socialismo más social, menos político, vamos, valga la redundancia. Colombia también se ha apartado un poco de la situación, quien ha llevado la voz cantante ha sido Brasil, bajo Lula. Sin embargo, vemos que Estados Unidos está detrás de todo esto, díganlo o no lo digan, y con algunas coincidencias extrañas, porque por ejemplo, y ahora me corrige, Lula plantea dos cosas, o un gobierno de conciliación que tú sabes que nosotros que vivimos aquí, eso como que sí, y lo dije el otro día, que Jennifer López se reconciliara con Ben Affleck y hiciera un gobierno, eso es inviable
Eso no lo vemos, pero la otra solución es volver a llevar adelante una elección. Pero simultáneamente, al mismo tiempo, montándose en un helicóptero, Joe Biden, que todavía es presidente de los Estados Unidos, dijo que él estaba de acuerdo con la reelección y después la Casa Blanca dijo que no. Pero será un laboratorio de ensayos a ver cómo reaccionaba la gente. Así lo veo yo. No sé qué opinas. Mira, hay distintas, siempre se presentan en las opiniones de los países, bueno, algunos de ellos tratan de dar como posibilidades, de abrir un poco el compás de opciones, si se produjera como correspondería hacerse un proceso de negociación a partir de lo que está pasando, porque a veces creemos que las negociaciones solo deben darse cuando las cosas están en santa paz. Al contrario, cuando hay mayor convulsión es cuando corresponde que los actores políticos se sienten a buscarle una salida al conflicto que está planteado. En este caso, yo creo que es adelantado, es prematuro hablar de la celebración de un nuevo proceso electoral o de la instalación de un gobierno pues de amplitud y con participación de los distintos sectores. Que por cierto, el hecho de que lo estén planteando, como tú bien dices, Colombia, Brasil, México, etcétera, y otros países, lo que el mensaje intrínseco que están dando es que las cosas no se pueden quedar como están. Que lo que pasó el 28 de julio y lo que se anunció no es santa palabra, sino que tiene que buscarse una salida a lo que está planteado. Eso es lo que están diciendo los países, o al menos es la interpretación que yo le doy. Lo que sí pareciera ser un consenso en el reclamo de la comunidad internacional con respecto a Venezuela es en que se dilucide el resultado electoral y no hay otra forma que auditando las actas electorales. Eso es lo que viene pidiendo al unísono la comunidad internacional, los que son aliados históricos del chavismo, los que no lo son. Pero por cierto, no solamente lo hace la comunidad internacional en batuta del presidente Lula, sino que también lo hizo el propio exgobernador y embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas, que publicó un artículo donde dice que la institucionalidad se robustece, se fortalece a partir de las certezas que produce el cumplimiento de la norma electoral y que no es otra cosa que demostrar con los mecanismos pues, que establece la propia ley cuál es el resultado. Y eso debería ser efectivamente el más interesado del gobierno. Si el gobierno anunció el CNE y el gobierno el gobierno se le proclamó al presidente Maduro, se le proclamó como ganador, se anunció un resultado determinado, ellos deberían ser los principales interesados en probar ese resultado. La exigencia de esto, insisto, no es el desconocimiento de la institucionalidad, muy por el contrario, es buscar que la institucionalidad se fortalezca en el cumplimiento de su deber. Es decir, ¿por qué llevar al Tribunal Supremo una actuación un proceso que se debe dar en el CNE, en sede administrativa, no judicial? La sede judicial está reservada para un segundo plano, si alguien quiere impugnar un resultado electoral. Que por cierto, el simple hecho de que exista el proceso de impugnación que esté en la ley implica que dudar de un resultado electoral no es un pecado, no es un delito, al contrario, hay unos procedimientos para darle cauce a las dudas que puedan existir. Pero en este momento, más allá de una duda, digamos, razonable en este sentido, es que el país siente que lo que pasó el 28 todavía no es un capítulo cerrado. No. Y la institucionalidad debe darle tranquilidad y paz a la población venezolana a partir de probar el resultado. Es decir, si ganó Maduro, bueno, pruébenlo, publiquen las actas. Mira, tú no sabes cómo siempre he disfrutado yo el día siguiente de las elecciones metiéndome en la página del CNE a revisar mesa por mesa los resultados. Y es una, yo digo que ese es mi deporte favorito. Bueno, revisar los resultados mesa por mesa. 6, pero ya no hay. Bueno, claro. Pero no lo he podido hacer. ¿Por qué? Porque no lo han publicado y el CNE está obligado a hacerlo. Entonces, la exigencia o una obligación que está en la ley es totalmente legítimo. Y es lo que al unísono, comunidad internacional y fuerzas vivas de la sociedad venezolana están pidiendo. Ahora, cuando Lula plantea un gobierno en común, negociaciones, ¿qué está planteando realmente? Bueno, insisto, lo que plantea por una parte es que las cosas no pueden quedarse como están de manera estática y por otra parte está planteando que tiene que producirse un acuerdo entre los distintos actores políticos que están en el país. Y cuando hablamos de acuerdo y de negociación, que el acuerdo y la negociación no es más que a mi juicio, una de las más importantes
uno de los más importantes logros de la humanidad, de la civilización, el hecho de que la gente pueda a través de la negociación y del diálogo llegar a acuerdos, porque eso es lo que va, digamos, eso es lo que va en contra de la barbarie y de la guerra y de la fuerza. Bueno, eso en momentos como estos es lo que corresponde que se haga. Y algunos dirán que somos quizás corderitos al pensar que el gobierno está interesado en negociar. Mira, yo recuerdo una serie en Netflix que se llama La Diplomática, donde uno de los personajes pronuncia un discurso, les recomiendo que la vean, y el tipo dice, mira... Que quedó esperándose la segunda parte, ¿no? Sí, no ha salido todavía. Pero él dice, siempre hay que negociar, inclusive cuando pensemos que es imposible. Insistes, insistes, insistes. Insistes una vez, no sirve. Otra vez tampoco sirve. Otra vez, porque quizás en algún momento funciona. Tienes que insistir y siempre que se negocia, se logran cosas. Por ejemplo, claro, en un momento que la oposición puede empezar desde ya a pedir liberación de presos políticos, recorte de periodo presidencial, una no reelección. Hay una serie de cosas que siempre pueden negociarse y se puede ir ganando territorio. Tú no ganas una guerra de la noche a la mañana. Fíjate que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes hicieron la operación Clipperboard, que se fueron una cantidad de nazis en submarinos y dijeron, mira, hasta aquí llegamos, vámonos. Y se estaba negociando también la Segunda Guerra Mundial en una mesa sentados japoneses, estadounidenses, todo, y se llegó a distintos arreglos, que les guste después lo que pasó, ahora todo lo que es la moneda, que es Estados Unidos, que ganó la guerra. Entonces, bueno, si no les gusta, después se van arreglando las cosas en el camino, pero hay que negociar. Es que las negociaciones, Pedro, se dan para que tú, que estás en un estado en particular, puedas llegar, quizás no a donde tú quieres llegar, pero sí a estar por lo menos en una posición mejor de la que te encuentras ahora. Y el otro principio fundamental en un proceso de negociación es el hecho de entender que hay que despersonalizarlas y también eliminar las pasiones en torno a los procesos de negociación. Actuar con pragmatismo, actuar con inteligencia y no llenar por supuesto, de solicitudes irrealizables lo que tú aspiras en un proceso de negociación. Ir, además, con elasticidad, entender que lo que te interesa al final del día es quedar en una posición mejor a la que estás en los actuales momentos, porque cerrarte al proceso de negociación solo va a permitir que te quedes donde tú estás, y no es el caso, no es lo que se quiere en los actuales momentos. Sí, mira, Julio, tengo que hacer una pausa, vamos a regresar contigo, hablamos un poco sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, un caso también bien interesante, bien caliente, porque también uno ve, no, Trump está 100% arriba y de repente Kamala no, que le está ganando. Hoy es la convención demócrata. Y bueno, la posición de Biden en los Estados Unidos con Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Cine. Circuito Éxitos. 6:12 de la tarde y seguimos aquí en Pensini con todo en el Circuito Éxitos. Y bueno, ya seguimos con la entrevista con el abogado Lucava, analista político, director de Law Consultancy, Giulio Cellini. Giulio, estábamos hablando entonces también de que Estados Unidos está viviendo un proceso electoral. El último proceso electoral de ese país tuvo problemas igual con todo lo que fueron las máquinas, demandaron hasta un canal porque dijeron que las máquinas estaban dando resultados que no eran, que se llevaron a cabo, por ejemplo, eso es lo que reclamaba el Partido Republicano, que llevaban actas, que llevaban votos, por ejemplo, se iban para casa de una gente que cuidaba ancianos y entonces llevaban y entonces ganaban los demócratas. Que había muchas dudas en todo el proceso. Yo no sé si en esta oportunidad van a arreglar eso, pero vamos a ver qué pasa. Ya han pasado 4 años y vienen estas elecciones. ¿Qué opinas tú? Bueno, ahí en Estados Unidos el proceso es muy distinto al que vivimos nosotros, por ejemplo, en Venezuela, donde está centralizado todo el proceso electoral, organizado por una entidad, en este caso el CNE, que es la que le corresponde hacerlo. De hecho, uno de los argumentos que Maduro utilizaba en días pasados era que en Estados Unidos son las gobernaciones las que organizan las elecciones, entonces, ¿qué nos pueden decir ellos a nosotros? Bueno, es muy distinto. Estados Unidos es un país federal donde a pesar de que existe una unidad, el Estado es uno, la verdad es que las regiones, cada uno de los estados tienen mucho poder. Y es la única forma de mantener la unidad de los Estados Unidos, que sea así. Por eso cada una de las regiones tiene legislaciones diferentes, cada una de las regiones tiene mecanismos distintos de organizar elecciones. En algunos casos es automatizado, en algunos casos hay voto manual, en otros se permite el voto a distancia y en otros no, porque precisamente cada uno de los estados tiene sus propias leyes electorales, por lo cual, es muy difícil que no se presenten incidencias, además en un país con tantos millones de habitantes, que no se presenten incidencias en torno al proceso electoral. Ahora, en el caso del resultado electoral del 2020 en los Estados Unidos, Trump no estaba de acuerdo con algunos conteos en algunos estados, específicamente en Georgia, y eso finalmente lo dilucidó el Congreso de los Estados Unidos. Y hay una institucionalidad muy fuerte. Y por encima de lo que el presidente diga, que el presidente ciertamente tiene mucho poder,
el Congreso tiene aún más poder y un poder de control muy importante, y es el que finalmente certifica los votos de los colegios electorales en Estados Unidos. De manera tal que, bueno, seguramente habrán incidencias también en este proceso electoral. Yo creo que hay mucha presión en la política estadounidense en los actuales momentos, y eso puede traducirse en algunas incidencias en el proceso electoral. Habrá que esperar un poco el devenir de los acontecimientos, pero por lo menos en el caso de Trump vemos una actitud avasallante en el sentido pues de la forma pues en la que está llevando adelante su campaña electoral y en la que pretende acometer un gobierno de ser electo. Y en el caso de no ser electo, pudiéramos esperar seguramente reacciones muy similares de su parte a las que tuvo ya en 2020, donde pretendía desconocer el proceso electoral. Sus hordas asaltaron el Congreso el 6 de enero, con un montón de cascos con cuernos y un montón de cosas sumamente extrañas y primitivas, y donde intentó inclusive que su vicepresidente, Mike Pence, que el vicepresidente en Estados Unidos además preside la Cámara Alta, él pretendía que se inhibiera de certificar el resultado electoral que daba a Joe Biden como ganador. Bueno, es muy probable que veamos eso seguramente en este proceso electoral. Ojalá que no, porque al final queda muy mal la democracia, que Estados Unidos siempre ha sido un país con una democracia muy sólida y con instituciones muy sólidas, y este tipo de cosas van en detrimento de la institucionalidad, que es un poco también lo que reclamamos a lo interno de nuestro país, que toda acción contraria a la soberanía popular, toda acción que de alguna forma no le genere certezas a la gente, va en detrimento de la institucionalidad, y eso es lo peor que le puede pasar a un país, porque la destrucción de las instituciones significa que su posterior construcción es sumamente compleja. Es así. Mira, en cuanto a lo que tenemos pronto un debate entre Kamala Harris y Donald J. Trump, ¿qué esperas tú? Yo no veo muy bien ese debate porque yo veo que hay un beneficio a favor de ella por las minorías, por ser mujer, por ser afrodescendiente, latino-descendiente, por ser muy socialista. Y cualquier cosa que él le diga, ella se va a ofender. Va a estar a la defensiva. Y sabes que siempre esas cosas, y sobre todo por ser mujer hoy en día que están empoderadas, cuidado con ella. Bueno, yo creo que eso para ella, pues, eso representan oportunidades para ella, obviamente, sobre todo desde el punto de vista de sacarle un provecho positivo. El hecho de ella representar a esas minorías, de alguna forma, pues, porque además representa muchas minorías o a varias minorías, por lo cual ella, bueno, en teoría es representante de esas. Muchas minorías hacen una mayoría. Por eso, pero ella digamos que representa por sus orígenes a muchas de estas minorías, por lo cual ella tiene la forma de reivindicar esto y de plantear, de tener un discurso hacia esas minorías. Pero eso también representa, sobre todo para Trump, un riesgo en el sentido de que si él pues va con un discurso contra esas minorías, efectivamente ella podrá usarlo como mecanismo de defensa, pero también es una oportunidad para él decir qué hizo en su gobierno por esas minorías y qué propuestas tiene para esas minorías en un futuro gobierno de ser electo. O sea, yo creo que ahí es donde tendría que apuntar. Lo que pasa es que el estilo de Trump no parece ser ese constructivo, sino más bien destructivo. Entonces, habrá que ver qué va a pasar. Y él se la comió en el debate porque logró que cambiaran. Él debió ser quizás un poco más gafo. Para que se quedara Biden. Sí, él le hubiera convenido mucho que Biden siguiera en la carrera. Eso parece un Saturday Night Live, que es así como el Radio Rochelle allá. Claro. Le dijo la última vez a Biden, oye, ni siquiera tú mismo entendiste lo que acaba de decir. Sí, pobrecito. Pero este nuevo debate hay que verlo con cuidado. Supuesto. En este momento está arrancando lo que es la Convención Nacional Demócrata. Vamos a ver qué dice Kamala, porque ha sido muy callada. Ella baila bien. Eso es lo máximo que puedo decir de lo que ella ha representado. Sí, seguramente tendrá sus votos por ese atributo. Bueno, pero sale un gobierno con muchos problemas de económicos. Pero Trump también baila. ¿Te acuerdas que baila YMCA? Él también baila. Bueno, claro, no mueve mucho los pies porque se puede caer, solo mueve las rodillas. Por esa misma minoría, quizás como hoy en día todo el mundo está bailando, entonces claro, a lo mejor logra ese público. Julio, siempre un placer hablar contigo. Ya me ha escrito ahí. Igualmente, muchas gracias. Mucha gente, gracias por tu opinión. Pedro. Era Julio Cellini, abogado del UCAP, analista político, director de Law Consultancy. Vamos, 6:20, a escuchar a Men Without Hats, Pop Goes the World. Empezamos el año en su compañía.